es el tema de las apuestas deportivas. Las apuestas deportivas, digamos, en gran cantidad, eso se puede ver rápidamente de una manera muy sencilla, en verificar, por ejemplo, a los equipos deportivos a nivel mundial. Todos pues llevan, digamos, el sponsor en el pecho, por ejemplo, de Betano, de Apuesta Total y sucesivamente. Entonces, ahí hay una manifestación pues de riqueza muy, muy grande, ¿no? Entonces, Ujú. haciendo yo la investigación, un poquito yendo a profundidad, he podido constatar pues que las ganancias, pues en este caso, no son solamente miles de millones, sino que son miles de millones y la tendencia va en auge. ¿Por qué? Porque son muchas de las personas de las cuales apuestan de manera diaria. Entonces, ahí, por ejemplo, según Estatista, establece pues que tiene más de 1.400 millones de dólares en los juegos de azar y apuestas en el periodo de 2022 hasta el 2030. Eso es lo que va a mover este mercado, ¿no? Entonces, y acá también tengo una información interesante, donde, bueno, se quejaron las casas de apuestas en el sentido de la siguiente manera. Dice, en realidad nosotros tenemos, en este caso, tenemos ingresos en el sector de apuestas de 4.500 millones. Eso es lo que tenemos. Ya. De los cuales nosotros damos a los apostadores, damos 3.150 millones. O sea, damos en premios. Entiendo, es lo que ganan. Y nosotros tenemos ingreso pues a las empresas, 1.350.000. Y hay, lo que hay un impuesto, pues en este caso normalmente a los juegos de azar y diferente, que es un 12% que ya comenzó a aplicarse. Entonces, mi idea nace porque en este caso hay muchas personas que se dedican al tema de apuestas deportivas y generan unos ingresos, pues digamos, relevantes, ¿no? Unos ingresos, pues, de unos 70.000, 80.000 de manera mensual que se dedican específicamente a las apuestas deportivas. Entonces, yo viendo en ese sentido, donde exista capacidad económica, yo la he querido, digamos, en el Perú, como no se encuentra grabado las apuestas digamos, la ganancia de las apuestas deportivas de los apostadores, entonces he querido, digamos, en esta situación proponer una ley para que se grabe. Obviamente abriendo bastante en amplitud para que los juegos de azar, juegos de casinos de manera presencial y otros puedan grabarse incluso las herencias y otras cosas más que esto ya trae cola, ¿no? Porque son rentas básicamente pasivas. Entonces, eso es básicamente lo que yo, digamos, en este caso quiero grabar. A nivel mundial, ya hay países de Estados Unidos, países, España, lo que es Argentina, que básicamente hacen la retención al momento del cobro, hacen una retención, pero con tasas pues que va desde un 12%, 13%, 26% México. En el Perú quería establecer con un 5% para empezar y no sea, digamos, un tema muy problemático en lo cual yo quiero, digamos, abordar, porque mi idea es básicamente donde exista capacidad económica, donde existe esa capacidad contributiva, tiene, digamos, desde un punto de vista teórico y desde un punto de vista, digamos, de principios, que contribuir todos los peruanos, independientemente, en este caso, de los ingresos, ¿no? Sea muy amplios o muy pequeños, de todas maneras, por ahí, con una monedita o con bastantes monedas, pero la idea es que la contribución sea total, ¿no? Entonces, para lo cual yo había en este caso seleccionado algunas preguntas importantes sobre estos temas. No Ya. sé si quisiera agregar adelante o vamos a ir directamente a las No, preguntas. podemos ir a la pregunta. El tema es interesante. Lo que tienes que verificar es necesariamente capacidad contributiva. Muchas veces en las rentas pasivas no hay afectación tributaria porque no obedece a un ingreso periódico o permanente en el tiempo, ninguna fuente durable. Por esa razón es que a veces ni siquiera se piensa en grabarlas, pero la tendencia en el mundo es creciente y eso demuestra una riqueza muy rápida, ¿no? Muy amplia y poco fiscalizada. Entonces, esa riqueza a futuro podría tener problemas las personas que generan apuestas permanentes, Claro, pero por el tema de incremento patrimonial no incremento justificado, no patrimonial. tanto por este impuesto, sino por el tema de movimiento de dinero en su cuenta, por el tema del ITF que infla la información y para el fisco toma datos, pero cuando se refleja que es un premio, no hay afectación.
solo que la tendencia mayoritaria es a seguir apostando, seguir generando, y son personas que se dedican exclusivamente a eso, ¿no? Y ganan millonadas, de verdad, Bien. una cantidad muy elevada, ¿no? Comentarle algo pequeño nada más. Yo soy Ujú. contador de profesión. Ahora, esta ¿Ya? es una tesis para Derecho. Yo estoy en la Universidad Ujú. Nacional Pedro Ruiz Gallo. De repente alguna Ujú. referencia por ahí tiene. Pero Yo estaba en la Perú Luis Gallo hace años, ¿no? su blog es una bibliografía constante para nosotros los estudiantes y la verdad por eso es un honor de poderlo escuchar a usted. Y Gracias. mira, le hablo siquiera desde el año 2010. ¿Quién no se ha leído un librito por parte de usted? Entonces, genial. Pues no, siempre también en los blogs ahí siempre va publicando tantos temas que a veces no encuentras en los libros, sino son interpretaciones, ideas, ejemplos que nos da la solución básicamente a todos los casos que a veces no encontramos en la ley de manera directa y la aplicación correcta que usted hace. Ah, Muchas gracias. gracias Bueno, sí, en esa parte. gracias, de verdad. Entonces, mire, entonces podríamos decir en la siguiente situación, ya he entendido el tema, entonces Ujú. diría yo, ¿cómo se regulan actualmente las ganancias obtenidas por personas naturales en el Perú en apuestas deportivas en el marco del Código Tributario y la ley del impuesto a la renta? Bueno, en este caso observamos rápidamente que no hay una afectación tributaria. El artículo 1 de la ley de impuesto de renta no determina una afectación, precisamente porque en la teoría de la renta producto no las considera. Y si vamos a las rentas adicionales que se consideran en el artículo 1, en la parte final, tampoco los consigna. Entonces, si soy el generador de esas rentas, tributariamente no pago impuesto de renta en el país. Y en el Código Tributario no hace mención, solamente se genera criterios generales. En la ley de impuesto de renta el artículo 1 no lo determina. Entonces es un vacío normativo que quizás es aprovechado por muchas personas, ¿no? Y entran precisamente las apuestas deportivas, apuestas hípicas. Únicamente hay un impuesto al premio, pero no un impuesto a la ganancia obtenida por esta persona por su permanencia, ¿no? En el caso de las apuestas. Entonces ahí se observa un vacío que básicamente se aprovecha por personas que trabajan al full en esa parte permanentemente y generan ingresos realmente altos. Yo sé, doctor, que en algunos mesecitos nomás máximo, usted seguramente escribirá en su blog sobre las apuestas deportivas. Eso yo lo tengo más que seguro. Bueno, hay un Entonces, libro que yo tengo que hacer acá sobre apuestas, así que seguramente en mayo o junio debe estar siendo publicado. ya, ¿eh? Y por ahí de repente puede esta cosita como una idea suelta tomarla ahí porque Ujú. no está regulada y la va soltando Ujú. por ahí, ¿no? Ah, claro. Correspondiente de manera muy práctica, porque usted también su blog, en su libro siempre hace también el tema práctico. Tema práctico, normalmente para las declaraciones anuales de la persona natural se está colocando esta renta en la parte Ujú. de operaciones no grabadas. Ujú. ¿Ya? Y se está colocando para evitar ese tema de incremento patrimonial, como usted muy bien me lo ha mencionado. Claro. ¿Ya? Según la legislación vigente, las ganancias de los apostadores deben considerarse renta de segunda categoría o no, o por qué, o por ahí podríamos meterlo. Tendría que ampliarse el artículo 22 de la ley de impuesto de renta para incorporarlas, pero eso implicaría que sea una renta no necesariamente permanente, sino por el solo hecho de generarla, nada más. Si está regulado, ya implica automáticamente tributo, pero en la medida que no se considere, ¿no? Regulado, entra el esquema de la especulación. Y el fisco lo único que podría hacer es acotar por incremento patrimonial no justificado. Tendría que ser necesariamente una renta de capital, necesariamente para poder afectarla. Y eso en la medida que lo incorporen es válido, pero sería un tema de decisión normativa, ¿no? A nivel del legislador. ¿Existen precedentes o pronunciamientos de SUNAT sobre tributación de ganancias de apuestas digitales? A ver, no he visto particularmente antecedentes. Hay propuestas quizás a nivel del legislativo. Lamentablemente no tienen una buena técnica legislativa, simplemente consideran ganancia por cualquier cosa y no establecen ninguna rebaja para entender una base imponible. Simplemente dice ganancia y tributa, cuando es correcto. Hay varios proyectos que sobre todo se dieron desde la época de Ollanta Humala hasta el día de hoy, no, pero simplemente por las ganancias, nada más. No específicamente por ganancias deportivas, sino simplemente tener ingreso ya es una maldición para muchos, ¿no?
y ya debe ser inmediatamente afectado con el impuesto de renta, lo cual no necesariamente es válido, ¿no? Mi ganancia sería descontando mis costos o descontando para allá mi renta neta. Y si la ganancia es mínima, el impuesto va a ser mínimo. El tema es que la legislación que se está proponiendo, por lo menos los proyectos de ley que muchos congresistas proponen, es solamente el ingreso bruto, ¿no? Si yo tengo 10.000 tributos, no, cual es correcto, es un abuso. No hay ninguna posibilidad de descontar, ¿no? Ese es el problema que puede darse. Genial, doctor. Usted más que yo obviamente conoce la ley 31557, su modificatoria actual, que regulan las apuestas digitales. ¿Considera que estas normas establecen un tratamiento fiscal adecuado para los apostadores o se enfocan más en las plataformas de apuestas digitales? Yo creo que está más enfocado en las plataformas, porque lo que buscan es regular al que establece la organización en sí. Debería orientarse también al caso de los generadores de las ganancias, además de los apostadores. El proyecto o por la norma por el cual está generando este esquema, me parece que es muy interesante, porque está incorporando datos que antes ni siquiera existían, ¿no? Y estamos por lo menos acorde con otras legislaciones, Chile, Colombia, por lo menos, ¿no? O sea, no estamos Sí, destrozados en esa parte, ¿no? es más, un poquito yendo un poquito más, en la ley específica y en el reglamento se ha establecido que estas plataformas digitales están obligados a dar todos los datos específicos de los apostadores, el número de apuestas, las ganancias, operación, o sea que ese apostador está más que mapeado con esta ley, pero el tema está que no se Claro, ha grabado así es, ese es un mecanismo de trazabilidad la que salida. determina claramente quién tiene ingresos, quién ha generado ganancias y sobre todo un elemento importante, ¿no? Determinar reiterancia y habitualidad, ¿no? Exacto. En términos de fiscalización, creo que usted también ya lo ha mencionado, ¿qué mecanismos actuales permitirían a SUNAT controlar y verificar el cumplimiento tributario de los apostadores? A ver, ¿qué El mecanismos incremento, me tendría dijo por para... ahí un incremento patrimonial. Claro, es que el incremento patrimonial se da por el solo hecho que el ITF informe nada más, ¿no? Entonces, el INDF es un impuesto que graba los movimientos, a veces lamentablemente es ciego totalmente porque solo te dice que hay entrado a tu cuenta 10.000, no te menciona qué es. Esos 10.000 pueden haber ingresado por retiro de mi AFP, pueden haber ingresado por una herencia, pueden haber ingresado por una donación, pero simplemente me toma conocimiento, hay 10.000 en mi cuenta y automáticamente viene la presunción de incremento patrimonial no justificado, lo cual tengo que revertir. Y algo importante, ¿no? La carga de la prueba, ¿quién la tiene? El contribuyente, Contribuyente. ¿no? Cuando debería ser un tema de culpabilidad y obligarle a la administración tributaria para que sea esta quien determine. Pero ellos invierten la carga de prueba y obligan a que la otra parte sea la que Claro. establezca los datos. Habría que hacer una modificación. Me parece que yo estoy muy de acuerdo con usted. Yo soy un estudioso bastante del incremento patrimonial. Los tiempos cambian. Ahora creo que la información que tiene SUNAT es muy clave y creo que en esa situación la carga de la prueba ya no sería para mí un 100% por parte del contribuyente, puesto que la administración tributaria tiene básicamente la información de todo lado. Entonces, ¿Sí? lo principal para mí, al menos para mí, es buscar el hecho económico que dio razón a la obligación tributaria, para mí. Pero Claro, el derecho va cambiando, ¿no? El derecho va cambiando. así es. Aparte de ello, recuerda que la administración tributaria tiene hoy día más fuentes que hace unos 10 o 15 años. Exacto, Incluso aplica exacto, Big Data, exacto. que es mucho más datos de lo normal. Aplicando algoritmos, se encuentra información sobre una base de datos ya establecida y encuentra más conjeturas que inicialmente no pensaba, ¿no? Al terminar, doctor, yo le voy a contar muchísimos casos en los cuales he podido ver y quizás por ahí de repente les puede dar de las ideas más que tiene por ahí, escribir un librito de incremento patrimonial, lo que he leído, pero lo veo muy faltante. Entonces, por ahí si de repente da las ideas generales para usted. A ver, entonces, en la evaluación de experiencias internacionales, ¿qué modelos internacionales consideran más efectivos para la atribución de ganancias obtenidas en apuestas digitales? O sea, ¿esto de dónde se Bueno, copió exactamente? más parece una copia de lo que es legislación de Chile, de España, ¿no? Sobre todo para verificar datos. Yo recomendaría, además de la legislación que se copia, tener las tendencias y ver en todo caso a dónde apunta la digitalización de información. Yo recomendaría, además de España, si es posible, verificar legislación de países más desarrollados, que a veces lamentablemente por tecnología nos llevan años luz, Alemania, Francia, por ejemplo, que tienen bastantes figuras interesantes respecto a la parte digital.
El problema es el idioma, la barrera del idioma es un elemento que a veces no se encuentra traducciones de alemán, por ejemplo. El inglés es sencillo, pero el alemán no. Entonces ahí tenemos una barrera que podría ser un tope, ¿no? Que podría no justificar su estudio mayor. Pero países donde hay juegos, por naturaleza, son Holanda, ¿no? Lo que es Francia, Alemania, ¿no? Por lo menos a nivel europeo. En Latinoamérica tenemos México, Colombia, Chile, que son los más cercanos. Y aprovechando Chile y Colombia, que son casi, bueno, vecinos en la práctica, y México por la misma idiosincrasia propia, ¿no? Solo que México nos lleva también adelanto en esa parte. Genial, doctor. Usted, bueno, que como le vuelvo a mencionar el libro que va a implementar, ¿qué, digamos, principales desafíos enfrenta Perú conjuntamente en otros países al implementar las apuestas sobre ganancias de apuestas digitales? Bueno, desafíos son varios. El primero, encontrar la información de quién es el que está generando la ganancia. El segundo, a veces hay información que está escondida en quién es el organizador real, ¿no? Y sobre todo los premios otorgados. Eso es importante porque en función a esos detalles, uno tiene que saber la ganancia, ¿no? Puede darse casos en los cuales la empresa que entrega premios toma la decisión de entregarlos una parte transparente y otra no. Entonces, ese es un punto que a veces no tenemos información, si toma la ley tributaria. Es como si la persona diga, ganado 10.000, ok, pero al final en su cuenta figura 14.000. Esos 4.000 son por fuera, para que no se tome conocimiento, no hay información. Por una cuestión práctica que la propia entidad quiere no tributar correctamente, ¿no? Hacer eso ya originaría mecanismos elusivos y evasivos. Lo ideal sería que el punto principal es determinar cuál es la ganancia obtenida y bajo qué mecanismo se paga la misma. Ahora, ent- entendemos cuando se dice paga, es depositada o que esté a disposición de uno. Puede ser que yo tenga las apuestas o cualquier mecanismo y eso y origine, por ejemplo, una ganancia, ¿no? Que está depositada en Reino Unido, bueno, ahora va a haber convenio, con Francia, por ejemplo, que no tenemos convenios para doble imposición, y nunca la toco ese dinero. El solo hecho que está a tu Ya disposición está ya a genera disposición. utilidad y ya debo traerlo, ¿no? Al país, por lo menos la información para tributar acá. Me hace acordar al acuerdo de dividendos, Ujú. de distribución de dividendos en las utilidades, ¿no? A ver, Correcto. en este caso, digamos, el modelo de Estados Unidos y España es más bajo sobre una retención de la fuente. O sea, te vamos a dar o te vamos a poner en disposición, pero yo te retengo. Ahí tasas, tienes 24 y tienes tasa de 13% y es variable dependiendo del monto. En Perú, Ujú. ¿cómo lo ve? ¿Viable ese, si se da, digamos, esa ley vía retención o habría otra forma y por qué, digamos, sería viable? Bueno, vía retención es lo más sencillo que puede existir, ¿no? Porque antes de entregarte el premio te quita una cantidad y eso es muy sencillo. Se identifica a la persona que es el organizador y se controla más fácilmente. Esperar que la otra parte de que recibe el dinero tribute por su cuenta, no lo va a hacer. Por experiencia en el Perú, mucha gente que tiene ingresos ni siquiera los declara ni los tributa. Entonces es más fácil irse a la fuente, ¿no? Y la fuente de la retención es válida. Para mi punto de vista, es mejor técnico. Bueno, creo que queda acá claro de en otros países las medidas que han sido eficaces, pues como usted me dijo, Francia, Alemania, México, Chile, por esa parte ya me queda claro. Entonces, el modelo internacional que yo le mencionaba abajo de retención a la realidad del sistema peruano tributario se puede adaptar entonces vía una retención. Sí, entiendo que sí, porque Exacto. eso sería en todo caso mucho más práctico. Como te digo, el control es menos personas y se identifica a quién está entregando el premio. El problema se presenta que a veces esa persona que entrega el premio puede ser no domiciliada. ¿Cómo lo obliga a su no domiciliado a cumplir la legislación peruana? Ya se ha visto casos en Perú con el decreto legislativo 16, pero me parece 23, que establece el esquema del IGB para las plataformas de streaming, por ejemplo. Y ya se ha obligado a varias empresas que prestan los servicios, Facebook, Meta, otros más, que se han inscrito ante SUNAT y emiten sus facturas, inclusive en el país, siendo no domiciliados. Entonces se les puede aplicar reglas y hay muchos algo que establecido que sí se aplica y justifica. Es un camino interesante que se puede hacer. Y ya hay experiencia, como te digo, con el IGB para el streaming. Genial, doctor. Yo voy a plantear una propuesta de ley, obviamente, para estas apuestas digitales. Y yo me he basado dentro, digamos, dentro de algunos principios, que es la equidad tributaria, porque yo entiendo que el Estado se organiza, está todo que organizado con sus poderes, pero también, digamos que
todos los ciudadanos de cierta manera, oye, yo realizo una actividad, esta actividad tiene que pagar sus tributos, realizo una nueva actividad, también en ese sentido debe haber una equidad tributaria. Vertical, horizontal, nos peleamos todos, pero independientemente de ello, todos, como yo le mencionaba desde un inicio, todos debemos aportar. Bueno, esto también se resume en un principio de solidaridad con una monedita de toda mi riqueza pequeña que tengo con una monedita, pero al final me apunto por la causa mayoritaria. Entonces, Claro. digamos, ¿qué criterio yo podría aplicar un régimen impositivo para la ganancia de estas apuestas digitales que yo tengo para los apostadores? Bueno, yo aplicaría necesariamente, además del principio de solidaridad, un elemento importante que en el Perú se ha desarrollado hace un tiempo atrás, que es el deber de contribuir, ¿no? A través de una información interesante, Luis Durán Rojo, por ejemplo, fue el primero que empezó a desarrollar ese concepto en el país, ahora ya ¿Sitio? se ha desarrollado mucho más amplio, ¿no? Tienes un artículo que se llama El deber de contribuir en Internet, Luis Durán Rojo, Sí, él ha sido el director de AL, ¿no? a L, Y él, claro. por ejemplo, desarrolla ese concepto interesante. ¿Desapareció a L o Me parece que no están publicando a él actualmente, ya, pero bueno, creo el que libro van a publicado por ahí? retomarlo. Sí. Pero en internet está, buscas el deber de Sí. contribuir y encuentras una publicación de Luis Durán Rojo. Ahí, por ejemplo, Doctor Mario Alba, mire, yo en algún momento me puse a leer Principios porque me gustaba inmersarme, digamos, en medio de ello porque alguien me pidió una ponencia por ahí algo. Y yo encontré un librito muy interesante, de repente por ahí lo voy a poder escribir por el tema digamos, de LinkedIn, un libro se llama Principios Tributarios, pero es bien amplio en, en, en Venezuela. Al momento de ya, yo leer con la información que yo tenía de Luchito, de otra información que me han escrito también algunos peruanos, la verdad que es una riqueza muy excelente y me habla de otros principios que ni yo me imaginaba. Yo los voy a mm, remitir a usted porque yo sé que va a llegar en su poder y usted lo va a, digamos, a expandir más que yo. Entonces, en ese excelente. sentido... ¿Cuál sería el impacto de grabar estas ganancias, digamos, en la recaudación y en la formalización del sector? Estamos hablando de los apostadores. Bueno, en el caso de los apostadores originaría primero un control por parte de la Administración Tributaria. Lo segundo, una identificación real de una ganancia obtenida. Eh, si bien es cierto, puede ser producto del ALEA, ¿no? Y el ALEA como tal no genera una operación permanente ni reiterada, ni una fuente durable en el tiempo. Sí permitiría en todo caso grabarlas de manera específica, ¿no? Es decir, ya por decisión del legislador, más que en la primera teoría, podría buscarse una teoría de incremento, ¿no? O también de flujo de riqueza, ¿no? En la práctica, basta que sea un flujo de riqueza, automáticamente, sin ser empresa, me genera una utilidad. Y eso debía tributar. Yo entendería que además aplicando los principios de solidaridad, deber de contribuir y capacidad contributiva, esos tres principios mínimos se pueden utilizar para poder justificar su aplicación. Con la De tal teoría manera de flujo de riqueza que me menciona. así es. Más que teoría de la fuente o la renta de producto, pues no existe una fuente durable en el tiempo, optaría por el tema de flujo de riqueza. Y Genial. si bien es cierto, esa teoría es por decisión del legislador la aplicación, estos conceptos para mí deben grabar tal, 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 incorporaría además esta ganancia. Mire cómo es la vida, ¿no? Y eso es lo que yo dentro de mi teoría he puesto, la teoría de flujo de riqueza. Y lo había sustentado desde el punto de vista, bueno, a veces, ¿qué es lo bueno en las personas? Que a veces cada persona es totalmente distinta, pero coincide en muchas cosas, lo interesante. Entonces, por otro lado, ¿usted es de la idea de que se debe establecer un monto mínimo para esas rentas o cree que no debería haber un monto mínimo por ser pasivas? Bueno, recuerda que cuando muchas veces se empiezan a regular a la emisión tributaria algunas rentas, cuando empiezan con montos de escalas, lo que hacen muchas personas es evitar la afectación tributaria. Entonces, lo que el fisco muchas veces utiliza por técnicas directivas, un poco, algo, ¿no? Entonces, así como se vio, por ejemplo, en renta de primera categoría a partir del año 2009, que se cambió la legislación de personas naturales, que antes era renta de Iguales, primera, segunda, cuarta y quinta en una sola global, se iguales. hizo Celular. separar, ¿no? Así es, cédula para renta de primera y renta de segunda,
y global para cuarto y quinto. Entonces, ¿qué hizo el legislador? Bajó las tasas, ¿no? Entonces, se cobra un poco para poder grabarlas de una mejor manera. Pese a lo que estamos viendo, y ya desde 2009 hasta la fecha, hay personas que ni siquiera comunican a la zona que están arrendando, ¿no? Pese a Doctor, que la tasa es baja, ¿no? hice una tesis y en la mayoría de los distritos donde yo encontraba era el 99.9% de informalidad, donde nadie tributaba, había una defraudación tributaria total. Y bueno, más o Sí, menos si se implementaba lo que yo estaba mencionando, más o menos estamos hablando de unos 163 millones más o menos que estaba dejando de percibir el Estado. es Bastante, bastante bastante, dinero. bastante Sí. para muchas cosas que se necesitan. Bueno, en Ujú. este caso, ¿cuáles serían los principales retos de implementar un esquema de retención automática de impuestos sobre ganancia de apuestas? Bueno, el reto más importante es ver cómo lo puedes hacer. Lo primero es identificar quién va a ser el que va a retener. Eso es lo primero. Segundo, la tasa, que es otro elemento importante. Como te menciono, si puedes utilizar tasas bajas, el impuesto va a ser mínimo, más que recaudación toma información, ¿no? Que es a veces lo que le sirve a la emisión tributaria, más que recaudación es información. Por eso viene el tema del ITF, ¿no? Que la recaudación es mínima, pero la información es valiosa. Es valiosa Entonces, para muchas cosas. en ese caso, claro, en ese caso yo optaría por decir tasa baja para aplicarlo rápidamente, que no entre mucho en contradicción con los contribuyentes que van a ser acotados. La retención tiene que identificarse necesariamente a la persona que va a ser el administrador o el que entrega la ganancia, que van a ser pocos en realidad, los organizadores básicamente. Y entendería que ahí también tendría que funcionar el tema de los bancos, ¿no? Los Ujú. bancos acá tienen una prioridad importante porque los dineros que ingresan o salen tienen que coincidir con la información que el fisco toma conocimiento. Entonces yo también incorporaría como terceros a los bancos para que efectúen en todo caso cobranzas, mecanismos de recaudación que puede darse, ¿no? Y el tema de cómo podría evitarse la doble tributación para apostadores que juegan en plataformas extranjeras, creo que, bueno, ahí yo lo veo ya. Ese es Está, complicado. Tendrías que modificar los convenios establecidos ya en el país o ahora último con el MLI que se ha trae las aprobado, rentas, ¿no? ¿no? Trae las rentas que Así tienen las es, retenciones y un tema así es. Así es. también. Pero normalmente no he visto el caso de ganancias por apuestas en los convenios. ¿Ah? Normalmente hay dividendos, Ujú. intereses, pero no hay una renta por ganancias esporádicas. Entonces habría que cambiar los convenios o señalar algunas reservas, ¿no? El tema es que la otra parte con la cual uno negocia a veces no quiere, ¿no? Ujú. Pues es un tema netamente del área, por eso no va a entrar, ¿no? Y ahí habría doble afectación. Genial, doctor. ¿Cómo es la vida al final? Va a escribir un libro, hay un nuevo temita que estamos tratando y creo que usted va, digamos, va a subir el nivel que ahí en ese librito le va a meter, pero otra cosita más. Conversé también, tuve la suerte de conversar con Jorge Picón, la Bueno, semana pasada con él y ya. me dijo Ajá. que aquí él estaba, digamos, en renta de personas me dice que la tributación no está adecuada, me dice que las rentas pasivas ya deberían comenzar a hacerse una nueva, digamos, determinación por parte de SUNAT y establecer, digamos, legalmente con unas tasas nuevas, enfocarse más SUNAT en ello. Y acá habría camino para las apuestas, perdón, el impuesto a las herencias, habría para las apuestas que se hacen en diferentes otras cosas, o lo que el tema de loterías y otras cosas, en casinos y otras cosas, porque hay personas que se dedican también a la ganancia de ellos. Entonces, todas las rentas pasivas él las quería de cierta manera regular de una manera muy estricta y que más bien las rentas de trabajo, que él mencionaba, pues oye, te cobro hasta un 30% y aquellos profesionales brillantes que, bueno, tienen los ingresos que generan a veces por renta de cuarta y quinta categoría, se van afectados con ese 30% que no lo veía justo. Bueno, da para crítica, pero al menos paso el resumen específico a usted, maestro, que lo va a canalizar muy bien y nos va a dar, digamos, el gusto enriquecedor en algunos libros y en algunos blogs que usted está escribiendo. Las últimas dos preguntas, esa manera muy personal, en el sentido de que en el Código Tributario, como usted bien sabe, no se ha establecido un plazo cuando ya se hace el término del último requerimiento. Hago el último requerimiento,
posteriormente doy el resultado del requerimiento, el artículo 75 dice, oye, te puedo dar 3 días para que tú subsanes en casos complejos, si así solo lo amerita y si así con la discrecionalidad que tiene, en este caso el fiscalizador, lo brinda. Ujú. Pero en la mayoría de casos, en la mayoría, por no decirlo todos, en provincia, específicamente la Intendencia de Lambayeque, la mayoría no te da esos 3 días, simplemente No, porque el Código Tributario no avala de plazos, simplemente al día siguiente, o sea, hoy día, por ejemplo, estamos 16 de abril, al día siguiente ya me está emitiendo la resolución de multa y la resolución de determinación. Entonces, para mí, al menos no lo veo justo, creo que es necesario como mínimo un plazo establecido para que el contribuyente pueda, en este caso, dar sus descargos, porque a veces el contribuyente, de cierta manera, a veces con falta de desconocimiento, empresas pequeñas, presenta pues una información que cree que con eso convenció al fiscalizador, cuando el fiscalizador en sus recomendaciones o en sus conclusiones, pues ha terminado que no corresponde, no corresponde, no corresponde. Y de repente tienen la información ahí en 3 días para hacerlo, porque si no, tiene que ir en un tema de reclamación y apelación y bueno, un problema grande. Primer claro. temita ahí. ¿Qué opinas sobre eso, doctor? Bueno, ahí hay un problema porque no existiendo un plazo, hay un abuso de parte de la Administración Tributaria. Yo recomendaría aplicar criterios, obviamente, de derecho constitucional, ¿no? O sea, derechos del propio contribuyente, el artículo 2, el debido proceso, el principio de legalidad, y sobre todo un elemento importante, ¿no? Evitar una situación de indefensión. Porque si yo como contribuyente no cuento con un mecanismo mínimo de garantía para entregar información y me están al día siguiente violentando ese esquema, están conculcando mi derecho, ¿no? Entonces yo entendería que hay una indefensión del contribuyente y no tiene elementos que permitan tener defensa. Tampoco significa que me digan 10 días, 20 días, 15 días, no. Claro, Lo claro, mínimo que claro. sería en todo caso un plazo regular que son Razonable. 3 días. Es Y, lo mínimo que podría buscar. y Y abre, y si abre la tuviera, puerta a usted, y abre la puerta a usted, dígame. doctor, a algo tan importante que es en este caso que se vive el paradigma, como lo ha mencionado Luchito Rojo, el paradigma del Estado constitucional, de que a Ujú. veces la administración está enfocada en un tema más legal que un tema, Ujú. digamos, propiamente constitucional que se respete. Y vamos a ver un ejemplo muy sencillo. El ejemplo muy sencillo, por ejemplo, es el fraccionamiento especial que se dio. Hay una persona que nunca fraccionó, una persona que nunca pagó, y a él se le quitó la multa Ujú. presentando su Ah, presentando su fraccionamiento especial. Y la persona que ya va pagando la multa a medio mitad o que perdió el fraccionamiento, se ve inmiscuido en que para lamentablemente, él no hay, por no, ejemplo, no hay chance. allí, disculpadme, doctor, de repente pertenece a un colegio, pero yo envié unas cartitas por ahí a un digamos, amigo, colega que es del tema de, digamos, como decano, envié también a otro lugar como decano, envié a otro lugar. Nada que ver, nadie se pronunció, nadie hizo nada y se le ha pisoteado al contribuyente en su cara, en su pepa y no pasó nada. Y el otro tema muy principal que la verdad estoy al 100% muy de acuerdo con usted es en el tema del incremento patrimonial no justificado, que en realidad a mayor Ujú. abundancia no he encontrado en Perú, he encontrado en Argentina. En Argentina incluso el incremento patrimonial no justificado, aparte del porcentaje de impuesto, te aplican 10% de IVA aparte del 10%, pero Ah, sí se centra ya, bastante en que la administración ya, tributaria tiene que buscar el hecho económico donde se surgió. No es tanto en algo que tú no me puedas sustentar, sino en algo que busca y encontró el hecho económico que ha dado origen al incremento patrimonial o los hechos o las pruebas reunidas conjuntas, porque no se puede llegar específicamente a la verdad absoluta, pero los elementos, son los elementos que voy juntando llego al hecho económico, a ese hecho económico paga su incremento patrimonial y paga también IVA, un 10% en Argentina. Entonces, cuando interesante, ¿no? inició el incremento patrimonial, es primero una técnica jurídica en la cual se crea Ujú. una presunción de todo, normalmente la riqueza, el patrimonio, depósitos y cosas que tú no puedas sustentar debidamente, eso es incremento patrimonial no justificado. Pero en la realidad de los casos que he visto en demasía, doctor, es que, por ejemplo, encuentras a una señora que es cambista, que no tiene, que apenas tiene una casa y que ha movido 10 millones
entre compra y venta porque Claro, compraba claro, dólar acá y colocaba allá, pero al final sí. absolutamente no hay nada de riqueza, no hay lujos, no hay nada, absolutamente nada, pero por ese movimiento, porque no tiene documentos de fecha cierta, una situación, se queda con el incremento patrimonial de 3 millones y tanto. Y esa persona financieramente murió. El otro aspecto para los préstamos, por ejemplo, bueno, la norma ya ha establecido puntos mínimos, legalización, Ujú. cronograma, medios de pago de por medio, con un trato legalizado, firmas legalizadas. Evidentemente en los estados de cuenta se puede verificar, pero los fiscalizadores van una versión un poco más. ¿En qué sentido? Van en que te dice, oye, te ha prestado, por ejemplo, $100,000. Ok, yo de los $100,000, a pesar que tú todo me has dicho, quiero el Ujú. destino de los $100,000, saber. Ah, ese es completo. Ahí Está es una violándose el dificultad derecho tremenda. indudablemente de la persona. Pero ¿cuál es el problema, doctor? Que eso sí o sí te lo van a reparar si tú no lo llevas, o sea, si tú no sustentas esa parte, te lo van a reparar. Ya he Ujú, visto, le digo, por lo menos unos 10 casos. Lo reparan, tú tienes que ir vía reclamación, vía apelación, recién llegar al Poder Judicial, incluso llegar hasta una casación, y la casación recién va a decir que no debe SUNAT pedir el tema del destino de los fondos. Lo que tienes que ver solamente la claro, acreditación del depósito. nada más. Pero el problema Sí, es sí. que eso no es vinculante. Entonces, cada uno tiene que hacer caballito de batalla de Ujú, traspasar todo el Atlántico para recién ujú, llegar a una situación, digamos, de solución de un problema en el cual la administración todavía sigue pensando que la ley tiene que ser literal, que la administración tributaria aplica la ley con sangre y, ujú, y que el contribuyente, pues, digamos, la mayoría que yo veo, por ejemplo, de fiscalizaciones que terminan, en realidad hay mal procedimiento y hay mala determinación del tributo. ¿Por qué? Porque el contribuyente, en provincia al menos, doctor, no reclama, ujú. no reclama y menos apela y menos va al Poder Ah, Judicial. Entonces, tenemos que hacer un cambio de paradigma, muy, muy, muy fuerte. Y también, como yo les digo a muchas personas, para cambiar ciertas cosas, primero, la persona tiene que tener cultura tributaria. El SUNAT tiene que estar enfocado en generar riesgo, pero el riesgo tiene que ser mayor al informal. El riesgo siempre lo tiene el formal. Todos los sí, días esquelas, todos los días fiscalizaciones, todos los días visitas a los formales. Y el informal está frente a la vereda y por otro lado, nuestros representantes. Todo lo que se recauda al final, un mal gasto tremendo. Entonces, todos, por eso es no le que voy a muchas echar la personas no culpa yo quieren tributar. no le voy a echar la culpa yo al presidente, no le voy a echar la culpa al congresista, no le voy a echar la culpa a lo de SUNAT si yo estoy cometiendo defraudación tributaria, si no estoy haciendo o no estoy llevando los conocimientos que debo tenerlos en su momento. Entonces, todos cumplimos a que todo esté bajado. Pero mire, el conocimiento que yo le menciono algo, porque tiene que Ujú. ver sus escritos, tiene que ver sus libros en muchas cosas. Y muy agradecido a nombre de varias personas que conocen esta entrevista para usted. En un momento de repente pueda hacer su vida con su permiso. Muy agradecido con usted, doctor Mario. Quizás de repente no sienta usted la algarabía como es en vida a veces las personas, pero en realidad somos muchas promociones de las cuales nos hemos visto beneficiados directamente con los escritos que realiza en la web. No, por mi parte, yo siempre he buscado compartir información. En la época que yo estudiaba, mis maestros han sido Armando Solés y Moller, Humberto Medrano Cornejo, eh, Francisco Ruiz de Castilla, ¿no? Y cuando quería buscar información, no había, y habían solo libros en exterior, No hay, por exactamente, no hay. Argentina o de México o de España, no había más. Argentina y México. ¿No? Entonces, y eran comentarios desfasados quizás. Entonces lo que se buscó o yo pretendía inicialmente es buscar información. Entonces yo escribo para no olvidar también. Escribo y publico y fue una costumbre que empecé hace más de 30 años. Mi Claro, primer pues, escrito fue el año 92 en el peruano y de ahí no he parado de escribir hasta el día de hoy, ¿no? Entonces lo que yo hago es comparto información y me da gusto que sea útil, ¿no? Porque sí, nos es útil algo puede bastante. servir es dejar a que otros puedan ahí utilizarlo, ¿no? Que es lo que más me interesa, ¿no? Yo Y, so- trato de escribir
y me da gusto que sea útil, ¿no? Teoría práctica y teoría práctica. Ustedes teoría y práctica. Primero la teoría, avienta la teoría y después te mete todos los casos. Bueno, para que sea más práctica la información, ¿no? Porque si a veces Ah, nos quedamos en la teoría, tiene que ser de la mano y como ah, como yo le menciono, ¿no? Como yo le menciono, siempre nosotros ahí imprimiendo los bloques, imprimiendo la situación. Es más, cuando el profesor decía una situación, pero está que lo dice a Mario Alba Mautensi, está que lo dice el maestro. Por ejemplo, yo le digo mi exposición, que yo voy a hacer de mi entrevista, lo que fuera, ya, que me quieran refutar, está que lo dice el doctor Mario Alba Mautensi, está que lo dice el doctor Picón, está que lo dice el doctor tal. ¿Qué yo puedo hacer? Así mis ideas estén en contra, lo dicen los maestros. ¿Qué podemos hacer, doctor? no, pero la doctrina es así, o sea, Claro, eh, pero digamos, yo he dicho, en cierta manera, pues tienen la palabra en primera instancia y quizás también la última sobre esos temas. Y nosotros vamos a ir, le vamos a seguir la posta seguramente, pero eso es la situación, ¿no? La verdad que le agradezco muchísimo su tiempo, la disponibilidad, en este caso, la humildad, gran humildad por parte de usted de poderme darme la entrevista. La verdad que le he pasado muy bien y me da la verdad, con el mayor más gusto. que gusto. Y sobre incremento patrimonial, una cosa, situación así, doctor, cuando usted quiera, cualquier cosa material o alguna cosa que he revisado, o de repente usted hace una ponencia por ahí, yo les veo los casos, varias cosas que se pueden hacer. Yo la verdad estoy inmerso bastante en eso, bastante inmerso en eso. Te agradezco de verdad la información y sobre todo el gusto de haber compartido un momento discutiendo algunos temas tributarios. Es interesante y te deseo lo mejor para tu tesis, de verdad. Sí, va a salir, pronto va a salir, yo pienso máximo 15 de mayo y por ahí lo estaré publicando con la fotito y el agradecimiento, doctor Alba. Muy amable, Perfecto. gracias, que Gracias a tenga ti. muy buenas Un tardes. abrazo grande. Igualmente, Cuídate. de Nos Chiclayo. vemos. Ya, saludos.